Estefanía Torres. Horizonte histórico. Desde el punto de vista temporal, la larga historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca, por lo tanto, unos 2600 años, separados en tres periodos. El formativo, entre el siglo X a.C. y el siglo III después de Cristo. El clásico, del siglo III al siglo X después de Cristo, y posclásico, de la 10ª centuria de la conquista. A nosotros nos tocó el periodo clásico, pero es importante recalcar que el periodo formativo para los mayas fue sumamente importante, ya que ahí fue en donde se fundó. Empezaron por pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco. Se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa. A partir del año 300 después de Cristo aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya: Tikal, Uxactún, Narakjo, Nakun y Yaxá. Un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en Caminaljuyu, en los altos de Guatemala. La progresiva desaparición del poder de Teotihuacán en la región creó una grave crisis política que se prolongó del 534 al 593 después de Cristo. Aquí es en donde entra el periodo clásico. La restauración de la paz social abrió una nueva fase histórica, el Clásico Tardío, de 600 a 900 después de Cristo, caracterizado por una explosión cultural impulsada por los gobernantes de las grandes ciudades-estado del periodo. La historia de estas localidades se conoce a grandes rasgos gracias al desciframiento parcial de la escritura jeroglífica de la cultura maya. A lo largo de los siglos IX y X se produjo una gravísima crisis que finalizó con el hundimiento total de la cultura maya. Las razones de este colapso se desconocen, pero sus consecuencias no encierran misterio alguno. Las ciudades, manifestación material del poder de los reyes, dioses, se abandonaron y la población volvió al sistema político igualitario de los primeros tiempos del formativo. Ubicación geográfica. Durante el creció en los bosques tropicales de Mesoamérica, una de las culturas más asombrosas de la historia de la humanidad, cultura maya. La sociedad de la cultura maya presenta rasgos peculiares que la hacen diferente de otras sociedades mesoamericanas. Así definida, la subárea cultura maya comprende el territorio de los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de los de Tabasco y Chiapas, los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, el noroeste de Honduras y Belice. En total, unos 280,000 kilómetros cuadrados. El Mayab, o país de los mayas, se divide en tres zonas ecológicas: la península de Yucatán, la zona central de Petén y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. Zonas. El área maya generalmente se divide en tres zonas: las tierras altas mayas del sur, las tierras bajas centrales y las tierras bajas del norte. Las tierras altas mayas del sur incluyen todos los terrenos elevados en Guatemala y las tierras altas de Chiapas. Las tierras bajas del sur se encuentran justo al norte de las tierras altas e incorporan los estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo, y el norte de Guatemala, Belice y El Salvador. Las tierras bajas del norte cubren el resto de la península de Yucatán, incluidas las colinas de Puc. Ciudades. Se levantaron importantes ciudades que aún sorprenden al mundo moderno, y del cual surgen nombres como Copán, en Honduras, Tikal y Quiriguá, en Guatemala, Palenque, Calakmul, Yaxchilán y Bonaparte en México, Caracol en Belice y Piedras Negras en la cuenca de Usumacinta. Solo por mencionar algunos de los centros principales que dan muestra del esplendor de los mayas, en el cual abarcan unos 60 reinos diferentes. Zonas arqueológicas. 1. Chichén Itzá, ubicada en la zona mexicana de Yucatán. 2. Palenque, se encuentra en el sur de México. 3. Yaxchilán, se encuentra en la ribera del río Usumacinta. 4. Cuello,
Es el sitio maya más antiguo. Está ubicado en lo que ahora es el norte de Belice, etcétera. Características que consolidaron a los mayas como una de las civilizaciones más importantes y fascinantes de la historia de la humanidad. 1. Dejaron un legado gastronómico. 2. Una cultura de 2600 años. 3. Tenía varias deidades. 4. Realizaba sacrificios humanos, etcétera. Características sociales. Era tipo clasista, cerrada, ninguna clase inferior podía pasar a otra y se dividían en la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Organización política. Eran ciudades, estados muy independientes. El máximo gobernante era llamado Halok Uinik y se regían por un consejo formado por nobles y sacerdotes. Se daban dinastías hereditarias generacionales con matrimonios arreglados. Algunos de sus dioses se llamaban Chak, el dios de la lluvia, Itzama, el dios del viento, Itchel, el dios del preñez, Kukulkan, el dios de la sabiduría. Características económicas. Los mayas se basaban en la agricultura y el comercio. Para ellos, la agricultura fue la actividad más importante. Cultivaban principalmente el maíz. Su método de cultivo era muy sencillo y es conocido como milpa o rosa. También para los mayas, la cacería y el coleccionar productos del bosque eran actividades importantes. Prácticas religiosas. La religión maya o mayanista es una religión firmemente unida a la veneración de los dioses. Entre los ritos que realizaban la sociedad maya se encuentran los del sacrificio, los de sangre, los sacrificios humanos o animales. Consistía en una interpretación de los fenómenos naturales y celestes que evolucionaban paulatinamente conforme los conocimientos astronómicos fueron más precisos, hasta que durante el periodo clásico llegó a permear todos los aspectos de la civilización maya: el arte, la ciencia, la guerra, la agricultura, el comercio y la arquitectura. Por eso se dice que la sociedad maya era teocrática. Sus rituales y ceremonias adquirieron en buena medida por los extraordinarios conocimientos astronómicos de los mayas, que les permitían predecir con exactitud los movimientos estelares y los acontecimientos futuros. Para ellos, el universo era sagrado y el tiempo era cíclico, no lineal, razón por la cual creían que era posible la predicción del porvenir. Así, muchos ritos se realizaban para tener contentos a los dioses, recibir sus mensajes y profecías y mantener de este modo el orden cósmico. Tenían una gran cantidad de dioses, muchos de ellos eran mitad masculinos, mitad femeninos, mitad viejos, mitad jóvenes, mitad animales, mitad humanos. Pero sobre todas las cosas, y al igual que en los tiempos antiguos, piensan que nuestro universo es sagrado, como todo lo que lo habita, desde la estrella más lejana hasta el último de nosotros. Costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones todavía tienen trascendencia. Hasta hoy ha tenido una de las más poderosas civilizaciones de Mesoamérica. Estos son unos de los ejemplos de las costumbres que tenían los mayas. El primero sería sacrificios humanos. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hacían los sacrificios? Los hacían para garantizar el adecuado funcionamiento del universo, las estaciones del año y el crecimiento del maíz. El segundo es aspecto físico. Esto tenía un significado religioso. Y el último sería muerte y entierro. Los mayas pensaban que algunos de sus ancestros iban a renacer como dioses. Por último, vamos con los ejemplos de tradiciones. El primero sería el juego de la pelota maya, también llamado Pok a Pok, por el sonido que producía la pelota. El segundo serían ceremonias de ofrenda de sangre. El sacrificio era honrado en las ofrendas de sangre llevadas a cabo por el pueblo maya. Y el último sería ceremonia Sagha. Esta ceremonia era celebrada por los agricultores cada año con el fin de hacer crecer las cosechas.